Bienvenidos a la lección número 2 del libro de Josué. Gracia sorprendente. Empecemos hablando sobre Rahab. Cuando Josué capítulo 2 nos habla de este personaje o de esta mujer, lo hace haciendo un eco, haciendo un paralelismo con un evento del que él mismo fue actor. Me refiero al evento registrado en Números capítulo 13. En el caso de Números capítulo 13, hubo 12 hombres que fueron comisionados para ir como espías, como exploradores a la tierra de Canaán. Entraron en la tierra, encontraron algo valioso y en fin, ahí viene una lista de 7 cosas que hicieron en aquella ocasión registrada, repito, en Números capítulo 13. Cuando vamos a Josué 2, vamos a ver que se encuentran los mismos elementos, esos mismos 7 elementos, pero ahora aplicados a la historia de Rahab, aquella mujer prostituta que ayudó a esconder a los espías que fueron enviados por Josué. La gran diferencia es que encontrar algo valioso en Números 13 fue traer esos frutos enormes que tuvieron que cargar entre dos personas. Y ahora lo que traen no es un fruto, no es un fruto literal, no es el fruto de algún árbol, es el fruto de la gracia de Dios, es el fruto del arrepentimiento, es el fruto del reconocimiento del Dios verdadero, que en este caso se llama Rahab. Cuando traen algo valioso en Números 13, se trata del fruto de la tierra. Lo valioso en Josué 2 se trata de alguien que pertenecía a esa tierra, pero ahora pertenece al Dios verdadero. Entre las acciones emprendidas por Rahab encontramos que ella escondió a los exploradores, a los espías enviados por Josué. Este verbo esconder solo se usa 2 veces antes de esta cita de Josué capítulo 2. Solamente se usa en el caso de cuando Jocabed escondió a Moisés, siendo un bebé, siendo un recién nacido. Así que llama la atención que Josué use este verbo para decirnos que aquella mujer también preservó la vida, en este caso no de un bebé, pero sí de dos personajes que tenían mucha importancia dentro de este relato de la llegada del pueblo de Israel a Canaán. En Josué capítulo 2 versículo 6 se vuelve a usar el verbo esconder, pero en hebreo se usa otro verbo y llama la atención que este verbo tiene ahora una connotación negativa, porque cuando lo asociamos otra vez con Moisés, es cuando él esconde, cuando mata y esconde el cadáver de aquel egipcio que estaba lastimando a un israelita. Y por eso cuando se descubre el asunto él tiene que huir, tiene que salir huyendo de Egipto. Y en Josué se volverá a usar este verbo cuando el malvado Acán, desobedeciendo las órdenes divinas, escondió botín que trajo de Jericó, cuando la indicación había sido que no tomarán nada. Entre las palabras de Rahab encontramos también que ella es consciente de que los habitantes de su tierra, incluida ella, están temblando, por lo que significa que los israelitas están por llegar a atacarlos, están por llegar a conquistarlos. Es interesante entonces que mientras que en Números 13 los exploradores, 10 de ellos dijeron somos insignificantes delante de los habitantes de Canaán, ellos son gigantes, ahora en Josué 2 esos gigantes son los que están temblando porque ven al Dios de los israelitas mucho más grande que cualquiera de ellos. Y en ese mismo contexto, allí hablando del temor en Josué 2.9, podemos decir que ese temor es el cumplimiento de lo que se cantó en Éxodo 15, versículo 15. Si tienes tiempo, lee ese versículo. Ahí encontrarás que precisamente se habla de que los impíos, los enemigos del pueblo de Dios, se llenarían de temor, temblarían ante los israelitas, ante el Dios de Israel sobre todo. Y precisamente es lo que está diciendo Rab. Nosotros, mi pueblo, está temblando porque ustedes vienen a atacarnos. Bueno, Éxodo 15 ya había predicho que el Dios de Israel sería capaz de introducirlos a Canaán y haría temblar a sus enemigos. Es importantísimo, por supuesto, mencionar el famoso cordón de grana o color carmesí, como también se traduce en otras partes de la Biblia, porque el color en sí ya es llamativo, pero encierra un significado otra vez si analizamos en qué partes o en qué libros de la Biblia se usa este color y en qué sentido, en qué contexto. Nuevamente, si el marco de referencia que tomamos es el Pentateuco, encontraremos que esta palabra se utiliza muchísimo en el libro de Éxodo. Es el libro de la Biblia, el libro de Éxodo, el que más va a usar esta palabra, el color grana o carmesí. Y lo va a usar en el contexto del santuario, de la vestimenta del sumo sacerdote. En repetidas ocasiones este color aparecerá refiriéndose a algo que tiene conexión con el santuario, especialmente entonces con la intercesión del sacerdote, pero también con la santidad y con todos los rituales que se llevaban a cabo en el santuario, ya que los colores que estaban allí en ese lugar también incluían el grana o el carmesí. Ligar este color con la obra de Dios, con la obra de salvación, con la obra del perdón, con la obra de la expiación, tiene mucho sentido cuando vemos que además la palabra que se usa para cordón es la palabra que
en las siguientes ocasiones que aparecerá en el resto del Antiguo Testamento, se traducirá ya no como cordón, o mayormente ya no se traducirá de esa forma. La palabra se va a traducir como esperanza. La palabra se traducirá como esperanza. La palabra cordón llegó al paso del tiempo a convertirse en eso, en una esperanza, porque ese cordón representó la esperanza que Rahab puso en la promesa que le hicieron los espías y, por supuesto, en la confianza de que lo que ella había hecho sería recompensado por su reconocimiento del Dios verdadero. Es importante destacar que son diferentes palabras, la del cordón, que ella debería colgar en la ventana, a la cuerda que se usó para hacer descender a los espías por la muralla. Y aquí un detalle que seguramente tú has escuchado en otras ocasiones, pero es bueno aquí recordar. El hecho de que ellos bajaran por la muralla significa que la casa de Rab, como lo dice el texto, estaba ahí precisamente. Arqueológicamente se ha encontrado que esta ciudad de Jericó tenía dos murallas y por el oficio que Rahab desempeñaba, la gente que se dedicaba al oficio que ella tenía vivía en esa zona, en la segunda muralla, en la que estaba más hacia afuera, hacia el exterior. Por eso es que ella pudo hacer descender a los exploradores por la muralla o por el muro, ya que su casa estaba en esa segunda muralla, la muralla del exterior. Hay un segundo ejemplo que la lección nos presenta acerca de la gracia sorprendente de Dios en el libro de Josué, y este tiene que ver con los Gabaonitas, ese pueblo que miente. Recuerda, Rahab mintió, eso no hace correcto lo que hizo, pero también debemos tomar en cuenta qué contexto religioso tenía ella. Y ahora los Gabaonitas mintiendo acerca de los días que habían pasado viajando, que venían muy lejos, al final de cuentas atemorizados estaban buscando una forma, estaban buscando una manera de impedir que los israelitas los trataran de una manera cruel, de una manera violenta. Así que ellos hacen las paces a su manera, tratando de engañar a Josué. Y es interesante notar que nos dice el texto que Josué haya consultado a Dios respecto a qué hacer con los gabaonitas. Y si esto entonces repercute en la escena, es en el hecho de que Josué acepta el mensaje que ellos traen, creyendo todo lo que ellos dicen, y entonces hace un juramento, hace un pacto de paz con ellos. Cuando Josué lo descubre, dice la historia, que aplica una especie de castigo, consecuencia de haber sido engañado, consecuencia de que los gabonitas no han sido honestos con él, pero realmente ese castigo terminó de todos modos siendo una gran bendición. Bendición que incluyó el hecho de que días después de este incidente, una coalición de ejércitos cananeos se une para atacar Gabaón. Gabaón entonces pide ayuda y Josué y su ejército le ayudan conforme a lo que habían prometido, conforme a ese convenio que habían hecho de protección. Cuando el ejército de Josué inicia este recorrido para llegar y defender a los gabaonitas, ellos estaban a 24 kilómetros aproximadamente de Gabaón en línea recta. De Gilgal, que era la base del campamento de los israelitas en ese momento, a Gabaón había aproximadamente 24 kilómetros. El único detalle, como puedes ver en la ilustración de la derecha, es que esos 24 kilómetros había que subirlos por una ladera sumamente alta y complicada. Estamos hablando de subir 1200 metros de altura, ya que ellos se encontraban en Gilgal a la altura del Mar Muerto, que es un lugar, o la depresión del río Jordán, que también se conoce, que es un lugar que está bajo el nivel del mar. Así que había que llegar al nivel del mar y todavía subir hacia la región montañosa de Cisjordania, que es la parte central de Israel, y allí se encontraba la ciudad de Gabaón. Así que tome en cuenta esto, 24 kilómetros si hubieran sido en línea recta, pero subiendo esos 24 kilómetros, alcanzando una altura de unos 1200 metros de altura. Dice el texto además que tardaron toda la noche caminando así, tal vez algunas 8 horas, pero el punto es este, en cuanto llegan, atacan y vencen. La pregunta aquí sería, ¿crees que un ejército compuesto por seres humanos normales, seres humanos comunes, podrían hacer esta hazaña en general cualquier día que ellos lo intentaran? Avanzar de noche, caminar toda la noche, 24 kilómetros en pendiente y todavía llegar y correr detrás de los enemigos y acabar con ellos. Definitivamente esto que aparece aquí no es una obra humana, es nuevamente la intervención de Dios. Siendo que Josué ha prometido algo, Dios se encarga también de cumplir la promesa de proteger a su pueblo y en este caso también a aquellos con los que Israel había hecho un convenio, un pacto. La misericordia de Dios, a pesar de la mentira de los gabonitas, los protege. La misericordia de Dios, a pesar de que Josué no lo consulta para aceptar o no a los gabonitas, se muestra en que de todos modos les da una victoria sorprendente, una victoria milagrosa. Un ejército convencional no había tenido fuerzas, energía para hacer lo que hizo después. Pero Dios estaba actuando. Dios cumple sus promesas. Por lo tanto, el énfasis de esta lección tiene que ver con lo que veíamos una semana atrás, en la lección número 1.
El libro de Josué nos habla de promesas cumplidas, tanto promesas de Dios como promesas que hacemos los seres humanos. Rahab y los espías se prometieron mutuamente hacer cosas importantes para salvar vidas. En el caso de Dios, Él prometió dar victoria a su pueblo mientras ellos se mantuvieran fieles. Josué prometió a los gabaonitas tal vez empezar mucho lo que estaba haciendo, pero al final de cuentas cumplió su promesa. Así que tanto los personajes humanos como los divinos en esta sección de Josué cumplen sus promesas, cumplen lo que promete. Dios es fiel, sus hijos también deben serlo en cuanto al cumplimiento de su palabra. Por eso la gracia divina es sorprendente, porque sin importar si Rahab o los gabaonitas en su conocimiento de lo bueno y de lo malo son capaces de mentir, Dios en su gracia los alcanza para transformarlos, por supuesto. Sin importar que Josué no haya hecho las cosas siempre bien, o sin importar que la distancia fuera tan larga y tan difícil de subir, Dios prometió estar con su pueblo y darles la tierra que ellos pisaran. Dios cumple sus promesas. La gracia divina es sorprendente. La gracia capacita, la gracia perdona, la gracia redime. La gracia de Dios es la garantía de que sus promesas serán cumplidas en el pueblo de Israel, en Josué, en los gabaonitas, en Rahab, pero también en ti y en mí.